Filipenses 4:13, póngase en pie. ¿Hay alguien aquí que no sepa el verso bíblico Filipenses 4:13? Puede que haya alguien que no lo sepa. Ese verso bíblico ha sido cambiado por el mundo o por la retórica del mundo. ¿Cómo la gente le dicen ahora a Filipenses 4:13 hoy en día? La gente han cambiado el todo lo puedo en Cristo por Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuántos lo han escuchado? Así le llaman ahora a Filipenses 4:13. Pero Filipenses 4:13 dice a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígase conmigo, Señor, habla mi vida. Dígalo otra vez, Señor, habla mi vida. Amén. De ese verso bíblico se pueden sentar, se han escrito coros. De ese verso bíblico se han escrito alabanza, se han hecho poemas. ¿Qué no se ha dicho de ese verso bíblico? Y se ha convertido, más allá de un verso bíblico, en un decir o en un refrán popular en todo el mundo. Y qué bueno que podamos repetir ese verso bíblico una y otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que ver si tiene significado esas palabras en mis labios, si tiene algún peso, si cobra sentido decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo le dice eso cuando está escribiendo a una iglesia que es fiel. La iglesia de los filipenses es la iglesia fiel. La iglesia fiel, si usted va al libro de Apocalipsis, el Señor habla de esa iglesia como la iglesia amada, la iglesia que es fiel al Señor. Dentro del contexto de lo que debe ser el buen testimonio de la iglesia del Señor, pues la iglesia de Filipos guardaba ese buen testimonio. Y Pablo está hablando de él mismo. Él está hablando de diferentes situaciones y concluye diciendo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué me lleva a pensar eso a mí? Número uno, yo no debo tener ningún temor a las pruebas. ¿Sabía usted que las pruebas son necesarias? El libro de Santiago dice que las pruebas son necesarias. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Por lo tanto, no debo temerle a las pruebas. Usted puede escribir y después leerlo o me puede acompañar si usted va al libro de Santiago, capítulo 1, los versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, mira cómo comienza el apóstol diciendo, hermanos míos, porque le está hablando al grupo de creyentes. Y le estoy hablando al grupo de creyentes. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate cómo dice el verso. Lo repito una vez más. Hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, si dice tener por sumo gozo, significa, ¡ay, qué alegría! Tengo una prueba. ¡Qué gozo saber que tengo una prueba! Lo que está diciendo el apóstol Pablo, claramente es, no es que tu actitud debe ser, ¡qué alegría!
dar brincos de alegría porque tengo una prueba. Cuando hablamos del gozo de la salvación. Dice, tengan por sumo gozo, tengan presente que somos salvos por la gracia del Señor, aún cuando nos encontremos bajo prueba. Porque hay quienes piensan, óigalo bien, hay quienes piensan que cuando están bajo una prueba o bajo alguna dificultad o algún tormento o un momento difícil, inmediatamente lo primero que le viene a la mente, ¿será que el Señor me habrá dejado? ¿Será que ya no tengo salvación? ¿Será que ya no soy parte del cuerpo de Cristo? Porque mira por la prueba que yo estoy pasando, viviendo, sufriendo, cuando yo soy un hijo del Señor. Él dice, tengan por sumo gozo, ten presente y acuérdate que eres un hijo de Dios, salvo por la gracia de Cristo, aún cuando tú estés atravesando por una prueba. La prueba no te quita la salvación, no. La prueba no te expulsa del reino de los cielos. La prueba no te saca del redil del Señor. Tengan por sumo gozo cuando te encuentres en medio de diversas pruebas, sabiendo que la prueba, por el contrario, la prueba que tú estás atravesando va a producir en ti y va a desarrollar en ti un fruto del Espíritu que se llama paciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Paciencia. Aleluya. Y eso se desarrolla, aleluya, en nuestras vidas. Por eso dice, tengan por sumo gozo. Acuérdense que son salvos. Acuérdense que son hijos de Dios. Por lo tanto, no tengan miedo a las pruebas. Las pruebas siempre van a venir. Es imposible que no vengan las pruebas. Y las pruebas le vienen a todo el mundo, a creyentes y a no creyentes. Aleluya. La diferencia del creyente que está firme en Cristo es que cuenta con la bendición y la fortaleza del Espíritu Santo, que le ayuda a atravesar esa prueba y entender que es necesaria. Bendita la gloria del Señor. Por lo tanto, no le tengan miedo a las pruebas. Número 2. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habla de que el creyente no debe temerle a las tormentas. Óigalo bien, porque muchos están viviendo este proceso. A las tormentas espirituales. Hoy me pasó algo bien raro en la clase bíblica. Yo doy clase bíblica por la mañana. Y mientras estaba dando la clase bíblica, una persona que estaba de visita, no sé si estaba allá arriba trepada bajo los efectos de algo que está prohibido, o era que tenía una malicia dentro de esa persona. Yo no sé qué era, pero mientras yo enseñaba la clase bíblica, esa persona estaba siendo atormentada. Yo enseñando la Biblia allá atrás y la persona atormentada. Los hermanos que estaban alrededor estaban, algunos asustados, algunos hasta se movieron de silla. Aleluya, porque la persona estaba maldiciendo y en voz baja y hablaba malas palabras. Y se jalaba los pelos y se bajaba y se levantaba y volvía, entraba y peleaba con alguien que lo veía solamente ella. Déjame quieto, no me moleste. Así decía, échate para allá, no me moleste. Y empezaba a maldecir y a decir malas palabras. Y yo dando la clase bíblica, porque yo no dejé que el diablo se monte. No. Alabado sea el Señor. Yo seguí enseñando y yo podía vivir la experiencia de la presencia de Dios en medio de una clase que edificó al pueblo del Señor, mientras esa persona estaba ahí siendo atormentada. A lo último, como veía que yo no reaccionaba de manera negativa o de alguna manera, comenzó a decir, no oren por mí, no me interesan que oren por mí, me voy a ir al infierno, yo no tengo solución, así decía en plena clase bíblica. Aleluya. Y yo escuchando y enseñando y citando la Biblia, y cada vez que citaba la Biblia, más se ponía bravo, y citaba la palabra de Dios y más bravo se podía.
y se ponía hasta que no pudo más, tuvo que rendirse, bajar la cabeza, aleluya, quedarse quieto, enmudecer, aleluya. Y aun cuando me dijo, no oren por mí, yo voy a orar por ti, bendita la gloria del Señor. Tormentas espirituales, aleluya. Hay muchos creyentes que están pasando y atravesando por tormentas espirituales. Sueñan cosas extrañas, ven cosas extrañas, aleluya. Tienen una tormenta espiritual en sus vidas. Tengamos cuidado. El creyente no tiene que tenerle miedo a las tormentas espirituales porque siempre van a estar presentes. Pero hay algunos que, más allá de una tormenta espiritual, están viviendo dentro de esa experiencia y eso es peligroso. Tenga cuidado, porque en el cuerpo del creyente habita el Espíritu Santo. No puede habitar otra cosa que no sea el Espíritu Santo del Señor. Si alguien le dice a usted que el creyente está endemoniado, pues no es creyente, aleluya, porque si es creyente tiene el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Allí no puede haber otra cosa. Alabado sea el Señor. Pero hay algunos que viven tormentas espirituales. Y hay veces que las tormentas espirituales vienen de afuera. Vienen de afuera, aleluya. Hay veces que el enemigo desde afuera ataca al creyente en el silencio de la noche, en el sueño de usted, mientras usted descansa. El enemigo desde afuera puede traer dificultades, pero no tenemos que tener miedo, porque mira lo que dice la Biblia, Efesios 6:12, dice claramente para que lo entienda, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que ¿dónde están? En las regiones celestes. Alabado sea el Señor. Ellos andan en las regiones celestes, pero también anda con nosotros el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando dicen amén, el Señor está con nosotros. No le tengas miedo a las tormentas espirituales. Usted es un hijo del Señor. Usted es una hija del Señor. El Espíritu Santo está en usted. No tenga ese temor. Y número 3, no le tenga miedo a las persecuciones. Aleluya. Mateo capítulo 5. ¿Qué ocurría en Mateo capítulo 5? ¿Qué está pasando ahí? El Señor está dando un sermón poderoso donde habla de la bienaventuranza. Bienaventurado significa feliz, dichoso. Eso significa bienaventurado. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el 13, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Y dice más, volvemos al gozo otra vez. Volvamos al gozo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Volvamos al gozo. Dice, gozaos y alegraos. Tú eres salvo, por lo tanto, alégrate. Porque antes de que te persiguieran a ti, ¿a quién persiguieron? A los profetas que fueron antes de nosotros. Y de ellos son muchísimos, aleluya, que fueron perseguidos. Usted está siendo perseguido en este momento. Asegúrese que sean que lo están persiguiendo porque están mintiendo o por causa de la justicia. No porque usted provoque la persecución, que es otra cosa. Alabado sea el Señor. Porque hay algunos que dicen, ay, a mí me persiguen, pero tal vez tú lo provocaste. A lo mejor no están mintiendo. Dice que alégrate cuando te persigan por causa de la justicia, por ser una persona de rectitud. Porque cuando usted es una persona de rectitud, te van a perseguir. Aleluya. Cuando tratan de involucrarte en una mentira
o en alguna situación y tú no te prestas para eso, eres perseguido. Pero usted no puede prestarse para lo del enemigo. Usted tiene que mantenerse en rectitud delante del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que todo lo puedo en Cristo. De algo usted tampoco debe de tener miedo, pero sí cuidado. Se llaman los desánimos. Si hay algo que está atacando al creyente hoy en día, ¿se llama qué? El desánimo. El desánimo. ¿Qué significa desánimo? Cuando alguien te quita la confianza, tú te desanimas. When somebody tells you I don't trust you no more, te desanimas. Yes or no? No confío en ti. Cuando te quitan la confianza, tú te desanimas. Eso tiene que ver con el desánimo. Y cuando tu confianza ha sido quitada, te desanima. ¿Y quién trata de robarte la confianza en el Señor? ¿Quién es el enemigo número uno que te quiere quitar la confianza que tú tienes en el Señor? Ese mismo. Porque dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si hay alguien que te quiere quitar la confianza en el Señor, si hay alguien que te quiere quitar la esperanza en el Señor. Ayer estuvimos hablando de la enseñanza bíblica sobre la esperanza. Si hay alguien que te quiere de alguna manera robar la alegría que tú tienes en Cristo, se llama el enemigo a través de su montón de mañas. Porque la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Aleluya. Pero la Biblia dice que Cristo, nuestro Salvador, Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos? Aleluya. ¿Cuántos viven en abundancia delante del Señor? Aleluya. Así que el desánimo es peligroso. Tenga cuidado con el desánimo. Aleluya. Porque cuando usted anda en desánimo, usted está andando en rebeldía con la palabra del Señor. Ay, pastor, que usted ha dicho la verdad. La verdad. Cuando usted anda en desánimo, usted anda en rebeldía. Una persona desanimada no quiere funcionar. No quiere funcionar. No quiere adorar. No quiere servir. No quiere, como dicen los mexicanos, echarle ganas. Me gusta esa expresión de los mexicanos, echarle ganas. Aleluya. Yo soy Borimex, ¿sabes? El desánimo es peligroso. Es peligroso. Porque el desánimo, si usted anda desanimado con las cosas del Señor, significa que usted anda en rebeldía con las cosas del Señor. Pero ¿qué te dice la palabra de Dios que le dijo el Señor tempranito a nuestro hermano Geraldo Machado a través de una hermana aquí? Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No vivas en el desánimo. El Señor te dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas. No andes en desánimo, porque el desánimo es rebeldía. ¿Y cómo el Señor nos fortalece? Porque el sermón de hoy, no dije el título, Cristo nos fortalece. ¿Cómo el Señor nos fortalece? Aquí les va, número 1. ¿Con qué el Señor te fortalece? Número 1, el Señor te fortalece con su palabra. Esa es la primera fuente de fortaleza del Señor, su palabra. Hermano, no hay excusa para tener contacto con la palabra de Dios.
No simplemente el sermón del domingo, sino durante la semana usted puede hacerse de tiempo para estar en contacto con la palabra de Dios. Hoy en día incluso venden devocionales donde usted puede día tras día conectarse con la palabra del Señor, porque lo que fortalece al creyente se llama la palabra de Dios. ¿Qué representa la palabra de Dios? La palabra de Dios representa la luz del Señor. Dice el Salmo 119, 105. ¿Quién no sabe ese? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lumbrera, es luz, te muestra el camino. Aleluya. La palabra de Dios es medicina. ¿Cuántos necesitan medicina? Aleluya. Todos necesitamos medicina. Es más, unos más, otros menos, pero yo creo que la mayoría de la gente hoy en día tienen algún tipo de receta. Alabado sea el Señor. El que no se toma del azúcar se toma de la presión. El que no toma de la presión se toma alguito. Casi la mayoría de la gente algo le han dado. Es más, si usted va al médico, el porciento de que le vayan a recetar un medicamento para que se lo tome de por vida es bien alto. Aleluya. Todo el mundo le dan medicina para que funcionen mejor, pero si hay algo que te da si algo representa una medicina real, se llama la palabra del Señor. Dice Proverbios 3, ¿quién sabe quién es Proverbios 3:8? ¿Qué dice Proverbios 3:8? Que será como medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Esa es la palabra del Señor. Medicina para tu cuerpo, alivio para tus huesos. Yo quiero que usted entienda que si hay un dolor intenso en el cuerpo humano, se llama el dolor de hueso. ¿Alguna vez usted se ha roto algún hueso? ¿Quién se ha roto un hueso aquí? A ver las manos. ¿Quién se ha roto un hueso aquí? Moisés, Diana, Pastor Freddy. ¿Alguien se ha roto un hueso alguna vez? Aparte de los hermanos que mencioné, yo me he roto creo que 4 huesos. Y si hay un dolor que es intenso, se llama el dolor de un hueso roto. Las personas que tienen enfermedad de los huesos, ya sea cáncer de los huesos, osteoporosis, las personas que tienen problemas con sus huesos, ¿cómo duele? Si hay un dolor que te postra, que te sienta, que te hinca, se llama el dolor de hueso. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es alivio a tus huesos. Si usted lee el capítulo 37 del libro de Ezequiel, el Señor le da una profecía a su pueblo usando como ejemplo un valle de ¿qué? De huesos secos, aleluya, muertos. Y se habla que sopló el Espíritu Santo y comenzaron a unirse los huesos con los huesos, las coyunturas con las coyunturas. O sea, el Señor empezó a restaurar. ¿Quién restauró eso? La palabra del Señor. Yo te garantizo, y la gente si me escucha y me hace caso y entiende lo que dice la palabra de Dios, tú quieres ser restaurado completamente, envuélvete con la palabra del Señor, ponte en contacto con la palabra de Dios y verás que se da medicina a tu cuerpo y alivio a tus huesos. Bendita la gloria del Señor, bendita la gloria del Señor. Si no se te olvida la pastilla de la presión, si no se te olvida la pastilla del azúcar, si no se te olvida la pastilla de aquello, ¿por cómo no se te olvida? Porque se te olvida un verso bíblico, cuando ese verso bíblico eventualmente va a restaurar tu cuerpo, va a restaurar tu hueso. Bendita la gloria del Señor. ¿Y qué más representa la palabra de Dios? Alimento. Alimento. Hay aquí unos cuantos hermanos que siempre viven en dieta, no se nota, pero siempre lo dicen. Aleluya. La palabra es alimento. Comer es bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que comer es bueno? Comer es una bendición, es buenísimo. Nosotros nos reunimos en casa de nuestra hermana un sábado sí, un sábado no, para compartir un tiempo de palabra de Dios, y es un tiempo maravilloso porque hay un tiempo de coinonía, de compartir, y siempre compartimos la mesa, y es un tiempo agradable, maravilloso, es hermoso, porque
cuando hay un compartir y en ese compartir hay alimentos, pues como que se disfruta mucho más el compartir. Aleluya. Es una bendición. Y la palabra de Dios dice la Biblia que es alimento. Si usted va a Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿de qué es escritura bíblica? También es muy conocida. Cuando Jesús fue tentado. Y en una de esas que fue tentado, ¿cómo le respondió el Señor al enemigo? Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre o vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entienda que la palabra es alimento. Alabado sea el nombre del Señor. Alimento. Esa es la palabra de Dios. Alimento a tu vida. Te edifica. 2. ¿Cómo el Señor te fortalece? Este tema que voy a tocar ahora es un poquito delicado. Por ahí vamos. El Señor te fortalece con su iglesia o a través de su iglesia. ¿Sabía usted que la iglesia es universal y es una sola? There's only one church. Just one. Universal, una. La iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia de Jesucristo se divide en pequeñas congregaciones. Es una sola iglesia, pero dividida en pequeñas congregaciones. Hay congregaciones grandes, hay congregaciones medianas, hay congregaciones pequeñas como la nuestra. Hay todo tipo de congregaciones. ¿Cuál es el mínimo de una congregación? El mínimo de una congregación, ¿cuánto es? 2. Donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. 2 personas reunidas en el nombre del Señor constituyen una congregación. La congregación es cuando 2 santos se reúnen en el nombre del Señor. Y hay diferentes congregaciones. Una sola iglesia bajo diferentes congregaciones. Las congregaciones tienen su propio nombre. ¿Cuáles eran los nombres de las iglesias en la Biblia? A ver cómo está su teología. La iglesia de Filadelfia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira. ¿Cuál? Vengan los nombres de la iglesia de Galacia. Aleluya. La iglesia de Tesalónica. Amén. ¿Viste? La iglesia de la Odisea. Aleluya. La Sardis, la Filadelfia. Hay diferentes congregaciones. Se reúnen a diferentes horas, diferentes días, pero son todas congregaciones que alaban al Señor y que deben reunirse. Lo voy a repetir, que deben reunirse para alabar al Señor y ser edificados, porque la iglesia es la institución que debe de ayudarte a que tú seas fortalecido. ¿Por qué? Porque en la iglesia se supone que haya amor. La iglesia se supone que se preocupe. La iglesia se supone que esté unida. La iglesia se supone que sea espiritual. La iglesia tiene amor, se preocupa, es unida, es espiritual. Esa es la iglesia del Señor. Por ahí va el tema delicado. Pero no todas las congregaciones tienen amor. No todas se preocupan, no todas son unidas, no todas son espirituales. Aleluya. Hay congregaciones, y lo lamento, pero esa es la realidad. Hay congregaciones que dañan a la gente. Hay congregaciones que dañan a la gente. Hay personas que van a una congregación y allí los dañan. Eso no es culpa del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal. Es que es iglesia local. Por alguna razón perdieron el norte, o son carnales, no son espirituales,
Algo pasa ahí, porque hay iglesias locales que dañan a la gente, que los marcan para toda la vida. Y después se va la gente al mundo rebelde con las cosas del Señor porque fueron a tal congregación y allí los dañaron. Allí les exigieron cosas que no son bíblicas, los ofendieron, se burlaron. Hay personas que paran a cantar y como no cantan bien se ríen. Hay otros que hay tantas cosas, no dan oportunidad, hay preferencia. Estos pueden cantar, aquellos no. Estos pueden tocar, aquellos no. Todo existen muchas congregaciones. Hay líderes carnales dirigiendo congregaciones. Hay líderes carnales dirigiendo fraternidades. Y eso es peligroso. Por eso tenemos que aprender a discernir. Alabado sea el Señor. No tiene que ver con el tamaño de la iglesia. Aleluya, tiene que ver con que es una iglesia llena de amor, que se preocupe, que esté unida y que sea espiritual. Y que ese líder o ese pastor que está frente a la iglesia sea un hombre de amor, un hombre que se preocupe, un hombre que un hombre o una mujer espiritual. Bendita la gloria del Señor. Haga cuidado. Yo no estoy juzgando. Yo he mencionado algún tipo de nombre de iglesia. No. Pero sabemos, yo sé que usted sabe que hay lugares que dañan a la gente, que los han marcado. Y después como cuesta restaurarlo y hacerles entender que no son todas iguales. Aleluya. Tengamos cuidado. La iglesia del Señor es una iglesia de amor, que se preocupa, que se ocupa, que es unida, que es espiritual. Aquellos que me están escuchando online, si usted está en su casa sentado, enojado, porque la iglesia te marcaron, mira, antes de que te desanime, pídele a Dios dirección. Señor, si es tu voluntad que yo me congregue aquí, muéstramelo de alguna manera. Llévame, porque usted no va a ir a un lugar perfecto, porque eso no lo hay. No, yo no estoy hablando de perfección. Aquí habemos todos somos imperfectos, no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, pero sí algo podemos tener en común, que se llama el amor del Señor, el preocuparnos, el ser unidos y el ser espirituales, aunque a veces nos equivoquemos, aleluya, pero en general que mostremos el amor del Señor. Pero también es que el enemigo se encarga de cegar a la gente, porque hay gente que es terca, hay gente que es necia, hay gente que no entiende. Aleluya. Hay iglesias que yo he visto que los insultan del frente. A las mujeres barren el piso con ellas. Le dicen, las patean. Le dicen cosas horribles. Aleluya. A muchos hermanos los ofenden, los humillan. Y la gente allí, como si nada. Aleluya. Y yo no entiendo cómo un marido no se levanta. Y le ofenden a la esposa y le ofenden a la mamá de sus hijos. Y el esposo callado. No, hombre, alabado sea el Señor. Aleluya. Tenga cuidado. Hay iglesias que marcan, que dañan. Son congregaciones. No es la iglesia universal, entiéndolo. La iglesia es santa. Pero hay pequeñas, o grandes congregaciones que marcan a la gente, que no velan por el buen testimonio. Y eso no es culpa de la iglesia del Señor. Eso es culpa de esa congregación o de ese grupo de hermanos que no tuvieron cuenta. Usted no puede estar en un lugar así. Tenga mucho cuidado con eso. Hebreos 10, 24 y 25. Oiga bien lo que dice la Biblia. Yo no me lo estoy inventando. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas obras. Qué lindo es que el hermano fulano cantó una alabanza y cuando se acabó el culto fueron donde él o donde ella. Qué hermosa alabanza, hermano, Dios lo bendiga. Tal vez se le salieron 4 gallos, pero ni modo, estuvo precioso, fue para la gloria al Señor. Tal vez desentonó, pero gloria al Señor, aleluya. Porque es que la iglesia no es para competir. La iglesia no es un lugar de competencia de quién lo hace bien o quién lo hace mal. La iglesia no es para ello. La iglesia es para adorar al Señor, para expresarle al Señor alabanza al Señor.
Tenemos que animarnos los unos a los otros. Gloria sea el Señor. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto más, cuanto veáis que aquel día se acerca. Oh. ¿Cuántas personas se me han acercado a mí a través de los años con llamadas personalmente de otros lugares, de otros estados, y me llaman y me piden el buen consejo y se desahogan con uno? Y a veces yo me pregunto, ¿y qué haces ahí? La iglesia del Señor tiene amor, se preocupa, es unida y es espiritual. Porque la iglesia debe fortalecerlo usted. Y usted, como es parte de ella, usted fortalece a uno mientras otro lo fortalece a usted. Es la iglesia del Señor. Aleluya. Por último, el Señor te fortalece a través del Espíritu Santo. Y óigame bien lo que voy a decir. El Espíritu Santo no es una fuerza. Ayer escuché a un pastor dando una bendición a una pareja que casó. Estoy viendo en la red social esa ceremonia. Pusieron el pedazo de la bendición final. Y me dio vergüenza ajena cuando el pastor dijo: ustedes están casados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la fuerza del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y con la fuerza. El Espíritu Santo fortalece, pero el Espíritu Santo no es fuerza ni energía. El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros decimos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quien está en función ahora mismo es el Espíritu Santo de Dios. El Padre funcionó, hizo su obra. El Espíritu Santo entregó su vida por cada uno de nosotros. Ahora le toca al rol del Espíritu Santo. Yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, de los tiempos. Quien está guardando tu vida, dirigiendo a la iglesia, se llama el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Divina Trinidad. No es una fuerza, no es una energía, no es una porción. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo hace 5 cosas importantes en la iglesia. 5. De entre unas cuantas más, voy a mencionar las 5, a mi entender, más importantes. El Espíritu Santo, número 1, consuela al pueblo del Señor. Consuela. La consolación es un trabajo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer bien. Yo no. El Espíritu Santo consuela. 2. El Espíritu Santo guía. Dirige. 3. El Espíritu Santo te da luz. Te alumbra el cacomen.
¿Cómo ustedes le llaman al cerebro? El cacomen que más. Te da luz. Yo no entiendo todo, pero cuando leo, Él me da luz. Me hace entender. 3, 4. El Espíritu Santo redarguye. Convence. Te hace ver. Y por último, el Espíritu Santo inspira. Cinco funciones vitales de la tercera persona de la Trinidad en medio nuestro, en mi vida y en la tuya. Usted conoce, estoy seguro que usted conoce cristianos carnales. Porque esas cinco funciones del Espíritu no están obrando en ellos. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, óigalo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Oiga bien esta parte: y os recordará todo lo que os he dicho. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. ¿Cómo nos fortalece? Concluyo. ¿Cómo nos fortalece Cristo? ¿Cómo funciona el todo lo puedo en Cristo que me fortalece? A través de su palabra, a través de la iglesia y a través del Espíritu Santo. Mi conclusión es una oración. Póngase en pie conmigo. Quiero que haga una simple oración. Simple, pero significativa. Repítela en tu mente, en tu corazón, en voz alta, como tú quieras. Pero esto tiene mucho significado. Dile: Jesús, mi fe y confianza está en ti. Fortaléceme ahora y siempre. Amén. Una oración significativa. Jesús, mi fe y mi confianza están puestas en ti. No en mí, no en el anciano, no en los líderes. Mi confianza y mi fe están puestas en ti. Por lo tanto, fortaléceme. ¿Y cómo Él te va a fortalecer ahora y siempre? A través de su palabra, a través de la iglesia y a través del Espíritu Santo. Y amén, que significa que así sea. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dele gloria.